siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así, necesitados pero esperanzados, buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, bendícenos al meditar y reflexionar sobre tu palabra, que tu Espíritu nos guíe. Oramos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Hechos nos encontramos con un milagro realizado por Dios a través de sus instrumentos Pedro y Juan. Leemos lo siguiente. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Parece que era la puerta principal de entrada al templo, de entrada a los atrios. Había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Dada su situación, y considerando la puerta principal, era el mejor lugar porque es donde podía tener más contacto con las personas. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Y Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Esa expresión parece haber generado expectativas. Se detuvieron, le pidió que los mire. Pero las primeras palabras terminaron con la expectativa. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, y lo que escuchan es esta declaración. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo y de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Tal como el Señor había prometido a sus discípulos al enviarlos al cometido misional, les había prometido su Espíritu y les había concedido la autoridad para que la predicación fuese acompañada de señales y de prodigios, mostrando el poder del Evangelio en el nombre del Señor. Desde el versículo 11 en adelante, Pedro se dirige ahora a los espectadores y establece la consecuencia y inicia un nuevo discurso. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Pedro está centrando todo en Dios. Está diciendo que no fue por algo
virtuoso que tuvieran ellos, sino que fue por el poder de ese Dios, ese mismo Dios que ellos tendrían que haber recibido, pero que rechazaron y condujeron hacia la muerte. Versículo 16, por la fe en ese nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero, dice el apóstol, de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Es cierto que la responsabilidad de ustedes, en lo que insistieron, en lo que buscaron, pero también es cierto que ya estaba profetizado y que Dios mismo había establecido este plan para dar su vida en favor de nuestro rescate. Por lo tanto, para que sean borrados los pecados de ustedes, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dice versículo 20, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Rechazar al profeta, profeta es portavoz enviado de Dios, rechazar el mensaje es rechazar a Dios, y eso trae sus consecuencias. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Y Pedro está queriendo hacerle reconocer al pueblo el papel privilegiado de haber sido depositario de las promesas de las profecías, de haber sido destinatario de los mensajes y de los ministerios de aquellos siervos del Señor, para dejarles un mensaje que debían vivir y que debían compartirlo. Habían sido elegidos por Dios para ser bendecidos y transformarse en bendición para los demás. Infelizmente, ni siempre lo hicieron así. Ocurre muchas veces que cuanto más privilegios tenemos, más los desaprovechamos. Pero aquel hombre no desaprovechó su oportunidad. Durante largos años estaba impedido de caminar, pero confió en el poder de Dios y Dios actuó en su vida efectuando un milagro. Tal vez esté hablando en esta hora para alguien que siente que su vida no camina, que está detenido, tal vez físicamente, tal vez no, pero detenido por culpas, por fracasos, por soledad, por situaciones difíciles de enfrentar. Y en esta hora usted puede recibir de parte de Pedro y de Juan el mismo mensaje. Tal vez no tengamos recursos para dejar en sus manos,
pero en nombre del Señor podemos decir, levántate y camina. Que en este día usted pueda ser testigo de un nuevo milagro y de una nueva bendición que Dios quiere dejar en su existencia. Por eso, ahora vamos a agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias porque nos haces destinatarios de tus profecías, palabras y promesas, y eso nos hace responsables para caminar conforme a la orientación que viene de ti. Pero te damos gracias también porque si por algunas cosas nos sentimos impedidos de avanzar, los obstáculos son tan grandes que estamos detenidos y sin movimiento. Te ruego que realices un nuevo milagro y llenes la vida de cada uno y de todos con amplias bendiciones. Dejo en tu mano nuestra necesidad y la necesidad de todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.